Muchísimas gracias, damas y caballeros. Aquí estamos en la entrevista en primer plano, hoy con la participación de Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchísimos temas, ministro, que le conciernen. Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme nuevamente con ustedes acá en Uno Más Uno. Y yo no sé qué cosas nuevas puede usted contarnos de la reforma fiscal, que está en proceso. Hoy salen informaciones de portadas en algunos diarios, dando cuenta de detalles que podrían ser especulaciones. Que son especulaciones. Son especulaciones. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay? ¿En qué situación nos encontramos? Yo no puedo adelantarme a lo que sería el anuncio oficial, pero yo creo que en materia tributaria, digamos, los dos componentes más fuertes de lo que sería una próxima reforma sería el tema, bueno, el componente más fuerte es el tema de la racionalización de las exenciones y de la racionalización de los regímenes de incentivos. Eso es el componente más fuerte. También está el tema de la ampliación de la base, digamos, los dos, como dije, exenciones y la ampliación de la base tributaria, especialmente del ITEVI, y las exenciones que se van a, o digamos, los productos que se van a preservar con tasas reducidas o sin gravamen. Esos serían los dos grandes componentes de la reforma. Los detalles sí es un tema que hay que esperar a que sea anunciado, pero esos son los dos grandes componentes. Uno, el segundo, la expansión de la base del ITEVI te va a permitir recaudar mucho. Creo que nadie es secreto que eso está sobre la mesa, pero la racionalización de las exenciones es lo que te permite darle calidad al sistema tributario. La cantidad de exenciones y de caminos que tiene los contribuyentes para eximirse de una responsabilidad fiscal son tantos que al uno reducirlos le va a permitir a la presión tributaria caminar, o sea, elevarse sin mayores reformas de la base o de las tasas en el futuro. Va a permitir cerrar los huecos y fortalecer la capacidad de la administración tributaria de recaudar lo que tiene que recaudar y reducir el incumplimiento tributario. Entonces yo creo que el tema de las exenciones es fundamental para darle calidad al sistema tributario. Eso se refiere tanto al ITEVI como a... Bueno, lo que pasa es que... A la otra, nos decía un experimentado hombre de Estado, el vicepresidente Rafael Alburquerque, sentado ahí, que aquí cuando es a los pobres le llamamos subsidios, cuando a los ricos, exenciones. Mira, en el caso del ITEVI hay que recordar, no es una exención, es que no se grava, o sea, no... Sí, que están liberados de pago. O sea, no tiene tasa cero, no están grabados. En el caso de las exenciones, lo que te dice es, este es el régimen, pero a ti, te doy un tratamiento especial y tú puedes aplicar para recibir una exención. Entonces, eso tiene que racionalizar. Pero se han señalado sectores que son beneficiados con exenciones especiales, como el turismo, algunos sectores industriales y mineros, con los combustibles. Pero en el caso del sector minero es a través de contratos con el Estado, que es diferente, no es un régimen legal, sino que bueno, tiene fuerza de ley porque la medida es un contrato, pero no es lo mismo que una ley que te ampara. Tú lo que tienes que hacer en el caso de los contratos es no firmar nuevos contratos de ese tipo, si es que te parece que está al servicio del país, no firmar contratos de un tipo y no de otro. Pero la reforma tributaria no trataría el tema de los contratos, lo que trataría es el tema de los regímenes especialmente, y los tratamientos tributarios excepcionales. ¿Y en el caso del turismo? Bueno, todo eso es una ley especial, es una ley que crea un régimen de incentivo. Yo creo que uno de los elementos que nosotros tenemos que observar es que una vez sea planteada y aprobada la reforma que vaya a ser aprobada, evitar la contrarreforma una vez se apruebe. Hay que recordar que en el año 92, cuando se aprobó el Código Tributario, se eliminaron un conjunto de regímenes de incentivos. Pero a partir de ahí, por ejemplo, era la 299 o 199. Pero luego a partir de ahí vinieron un conjunto de leyes y de incentivos que han significado una contrarreforma y han abierto nuevos huecos por donde se escapan los ingresos
tributarios y han creado privilegios. Es decir, tú tienes empresas que tienen características similares, también similares, una paga y la otra no. Eso es inequitativo. A veces pensamos que la equidad es solamente quién paga más, el rico o el pobre. No, es también si dos individuos o dos empresas bajo las mismas características tienen el mismo tratamiento o no. También cuando tienen un tratamiento distinto, también es inequitativo. Eso se puede justificar en la medida en que ese tratamiento diferenciado sea bien acotado en el tiempo y sea para un objetivo muy específico. Pero cuando tú ves que tiene 30 años, 20 años y no se agota, no se extiende en el tiempo y es un régimen que te da amplias extensiones, no es para un objetivo muy particular, entonces tú dices, bueno, pero este régimen claramente no está cumpliendo lo que se argumentó que debía de cumplir, o por lo menos ya no lo está cumpliendo, que es generar capacidades que no existían. Ya eso hay que revisarlo. Ya el gobierno tiene un proyecto de consenso. Está bastante avanzado, obviamente. Estamos a días de que sea anunciado. Por lo tanto, ya prácticamente está cerrado. Para tienen ustedes que, por lo menos el Estado, el gobierno está de acuerdo. Está claro, básicamente. Porque lo peor es que salgan uno a decir cosas. Bueno, eso no va a suceder claramente. El gobierno está claramente alineado, ya hay una propuesta y deberá de anunciarse en no mucho tiempo. Yo creo que esto es un asunto de días para que sea anunciado. Se ha dicho que el presidente va a hacer una locución para presentar el proyecto. Yo prefiero que eso sea la presidencia. Esta chiva después de Río, lo que pasa. ¿Perdón? Yo no quiero pronunciar todas las eses y decir no en el próximo día, sino los próximos días. Y que todo el mundo entienda. Bueno, hay otro tema, las reformas son amplias. Pero antes de salir de la reforma, ministro, la semana pasada y la antepasada vimos en la prensa muchísimas reacciones de diferentes ramas de los sectores productivos, que una de las lecturas que hace es que hay mucha intranquilidad, hay muchos temores. Lo cual es entendible. Sí, y siempre pasa, pero en lo que al gobierno le compete, o sea, se ha hecho la tarea de que aunque estas exenciones se revisen, algo con lo que yo, Milicen Uribe, estoy personalmente de acuerdo, o sea, se va a cuidar el tema de la productividad, el tema de la estabilidad, porque fue el mismo presidente que recuerdo que en una ocasión habló de que no se podía matar la gallina de los huevos de oro. Sí, yo creo que la reforma va a ser racional, va a cuidar los temas de productividad, va a cuidar aquellos regímenes que te generan una transformación significativa. De todas maneras, es una propuesta del gobierno que va a tener que ser discutida. Yo creo que, pero hay que tomar en cuenta que el principal objetivo de una reforma tributaria son dos. Hay un tercero que hay que preservar, que es ese que tú dices, que no vaya a sacrificar de manera significativa a la producción. Pero hay dos cosas que tiene que perseguir. Primero, dotar al Estado de la capacidad de proveer servicios públicos e infraestructuras fundamentales. Para eso el Estado necesita recursos y no tiene los suficientes recursos para cumplir con el rol que tiene que cumplir: infraestructura de calidad, servicios públicos de calidad. Con un 14-15% de presión tributaria del Estado no puede cumplir con ese rol. Y cuando tiene ese 14-15% del equivalente al 14-15% del PIB de presión tributaria y destinas un 22% de esos recursos, 23% al pago de intereses, obviamente no hay espacio para hacerlo. Claro. Y lo otro es darle certeza a las finanzas públicas de que éstas se van a manejar con prudencia y que van a recibir los suficientes recursos como para conducir la deuda pública y por lo tanto los intereses en una senda de mayor sostenibilidad. Es decir, nos tiene que traer la reforma tributaria recursos y tranquilidad de que la estabilidad macroeconómica no va a estar en riesgo. Esos son los dos principales elementos. El tercer elemento es el que tú dices, de que en ese esfuerzo no vayamos a sacrificar en demasía la producción. Entonces, yo creo que estamos en un momento crucial. Hay que avanzar en una reforma, creo que se puede discutir algunos elementos una vez el gobierno presente su propuesta, pero no debe quedar duda a la sociedad dominicana de que estamos obligados a darle fuerza al Estado, a darle músculo al Estado para que éste pueda cumplir su rol. El tema del primer nivel de atención
en salud es crítico, para eso se necesitan recursos, el tema de la seguridad pública, para eso se necesitan recursos, el tema de la infraestructura de agua potable y saneamiento y de las infraestructuras viales, eso es crítico. Entonces necesitamos recursos, si no, no vamos a estar satisfaciendo las demandas de la ciudadanía que reclama servicios públicos de más calidad. No digo que solo sea un tema de recursos, ¿ah? No es solo un tema de recursos. Claramente hay un tema de capacidad de gestión del Estado. Yo quiero quedarme justamente ahí, porque cuando hemos hablado del tema de la reforma fiscal aquí en 1+1 y hemos tenido diferentes economistas, coinciden en que hay tareas que el gobierno tendría que hacer. Y una es con el tema de la posibilidad del gobierno de combatir la evasión fiscal. Aquellos economistas que han planteado que sin hacer reforma y el gobierno mejorando su eficiencia, su voluntad política también en esa materia, implica que pueda aumentar las recaudaciones de manera significativa. Lo que pasa es que el incumplimiento tributario está asociado a la cantidad de excepciones tributarias que tenemos. Y para eso hay que hacer una reforma que reduzca esas exenciones, que reduzca esos hoyos, sin sacrificar efectivamente la producción y aquellos regímenes particulares o incentivos que generan transformación productiva, que todavía tienen esa capacidad. Pero necesitan una reforma para precisamente combatir el incumplimiento tributario. No significa que una reforma legislativa sea la única vía. Okay. Necesitas una transformación, una potenciación. Y eso forma parte del ánimo de esta reforma también. Absolutamente. Okay. Y el ministro de Hacienda lo planteó en su alocución frente a invitado por la Cámara Americana de Comercio. La transformación de la administración tributaria es un componente crítico de la reforma, solo que no necesariamente implica una reforma legislativa, sino que significa una reforma administrativa, una potenciación de la capacidad administrativa de esa agencia tributaria. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ahí hay mucho espacio para fortalecer las recaudaciones, pero eso no puede estar desconectado de una reforma de la administración, de las exenciones, un cambio en el régimen de exenciones, porque siempre vas a encontrar el hoyo por donde te vas a escapar. Bueno, en esa presentación en la Cámara Americana de Comercio, el ministro de Hacienda también le ponía monto a las recaudaciones que se pretenden lograr con la reforma y a los ahorros internos. Y volvió a insistir en el tema de los 25.000 millones que se ahorrarían con la reforma de la administración pública, las instituciones de administración pública. Sin embargo, algunos economistas han planteado que la única manera de reunir, de ahorrarse 25.000 millones de pesos al año, de 25.000 millones, es con la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Es con el 4% de la educación. Y eso algunos lo interpretan como una jugada equivocada de parte del gobierno. Bueno, mira, la verdad lo que hay que decir es lo siguiente. Yo creo que la mirada fundamental está en darle coherencia al sistema educativo dominicano. En muy pocos países la rectoría de la educación superior está desconectada de la rectoría del resto del sistema educativo preuniversitario. En la República Dominicana, debo decir, ha estado desconectado por mucho tiempo, porque antes del MESIT estaba el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Pero eso siempre ha sido un problema y hay que darle coherencia. Uno tiene que interpretar la reforma de la administración pública como una reforma que ponga al Estado en capacidad estructural de ser mejor, de proveer mejores servicios. El tema de los recursos, a mí me parece que es un tema, aunque la opinión pública es lo que está buscando, a mí me parece que es un tema de menor jerarquía. Lo más importante no es la eficiencia, lo más importante es la eficacia, que el Estado sea capaz y que los organismos de rectoría de la educación sean capaces de cumplir con su papel. Y tenemos que llevar la rectoría de ambos niveles de la educación a otro nivel, a otra etapa, fortalecer eso. Si en ese camino nos ahorramos recursos, mejor, pero no debe ser
el objetivo fundamental. Y esa ha sido nuestra prédica dentro del gobierno, la eficacia, es decir, la capacidad del Estado de entregar lo que tiene que entregar a un costo razonable, claro. Esa es la principal misión. Mira, lo de los 20 mil millones, 25 mil millones, mira, nunca educación superior gasta el equivalente al 4% del PIB. Entonces, educación superior no. Perdón, educación. El MINER nunca lo gasta, siempre hay un remanente importante. Un remanente. Pero eso no tiene que ver con la eficacia, la baja eficacia. No, en este caso es efectivamente la capacidad de ejecución. Porque necesidades hay. Ahora, debo decir. Necesidades hay. Sí, necesidades claro, siempre hay. Tienes déficit hasta de agua. Lo que pasa es que tú tienes necesidades en todas partes. Claro. Sí. Entonces, ¿a dónde vas a poner? ¿Vas a poner aquí o allá? Siempre va a haber un sacrificio significativo. Yo no creo que esa fusión vaya a generar sacrificios importantes en ninguna de las dos funciones. Y por el contrario, va a generar más potencia reguladora, más coherencia en la capacidad reguladora. Yo creo que esa tiene que ser la misión, la perspectiva fundamental, la eficacia del Estado en hacer. Igual pasa con el tema de economía y hacienda. Sí, cuéntenos un poco cuál es la implicación que tendría esta fusión. El tema es el siguiente. En la República Dominicana hemos tenido a nivel macroinstitucional, pero también dentro de las instituciones, un divorcio muy importante entre la planificación y el presupuesto. Y tanto así que tienes dos entidades separadas, una planificando y otra presupuestando. Y aunque trabajan continuamente, de manera conectadas, coordinada, dialogando continuamente, es un esfuerzo de coordinación muy grande. Y nosotros hemos venido abogando por fusionar o por articular de mucha mejor manera estas dos funciones, la de presupuestación y la de planificación. El presupuesto tiene que responder al plan, porque si no, el dinero no se gasta donde tiene que gastarse. Y al mismo tiempo... ahora no ocurre así. Bueno, el esfuerzo que hay que hacer para lograr eso es muy grande. O sea, el Viceministerio de Planificación y la Dirección General de Presupuesto tienen que estar trabajando continuamente. Si estuviéramos en una sola entidad, el trabajo se facilitaría muchísimo y ese es el objetivo fundamental. Si tú no tienes un plan, entonces, si el presupuesto no responde al plan, entonces el plan es poesía. O sea, no tiene fuerza. Por otro lado, si el presupuesto no tiene un plan al que ir a apoyar, el gasto público pierde calidad. ¿No? Entonces, para darle calidad al gasto público, necesitamos poner el presupuesto a responder a los planes y a las prioridades. Y ese es el objetivo fundamental de la articulación y de la fusión. Aquí, a distintos Cafecito Santo Domingo, ministro. voceros del gobierno, decir que esa coherencia existe hoy en día y el presupuesto no... Pero da mucho trabajo, Adalberto. Ese es el problema. Da mucho trabajo. Y necesitamos facilitar... porque no existía esa cultura. Claro, hemos tenido que ir venciendo esa cultura y encontrar, por fortuna, en las autoridades hacendarias la misma preocupación de darle potencia a la planificación. Lo que no se planifica, yo siempre digo esto, lo que no se planifica queda mal y si queda bien es una chepa. Entonces hay que cambiar eso. Y la forma es primero haciendo los planes y segundo que haya una respuesta, el presupuesto responda a lo que son las prioridades de la planificación. Pero eso pasa dentro de las instituciones. En un área está el presupuesto y en otro la planificación. Entonces la planificación se te queda vacía. Y el gasto público dentro de la institución pierde potencia, pierde calidad. Entonces ese es el objetivo fundamental. Y yo creo que vamos a hacer un esfuerzo. Esto va a tomar tiempo. Es una función compleja. Estamos hablando de una cantidad de leyes. Pero son muchas las instituciones que se van a fusionar o a coordinar, algunas inclusive van a desaparecer. ¿Ese proceso comenzó? Sí, claro, comenzó. ¿Y qué avance tenemos? En el caso nuestro, ya estamos, está el comisionado de la reforma de la administración pública, Darío Castillo, ha estado convocando, ha estado identificando, ya estamos dialogando Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía para terminar conformando una ley, porque al final el resultado de todo este proceso es una ley que crea un nuevo ministerio. Un ministerio cuyas dos funciones fundamentales van a ser la función hacendaria, la función hacendaria y la función
de planificación son las dos grandes funciones que va a tener ese ministerio. Esto no es un tema personal, Adalberto. Desaparece un ministro, y soy viceministro. pero esto no es un tema, tú sabes, que quién se queda, que eso es relevante. O sea, yo siempre digo, Hochi tiene una profesión, que es ser economista más en el área financiera, y yo tengo otra profesión, que es economista del desarrollo. Estamos en el Estado temporalmente, el presidente está temporalmente hasta el 16 de agosto de 2028. Nosotros unos nos iremos más adelante, unos nos iremos después, otros nos iremos después. Vamos a ver, lo importante es qué vamos a dejar. Vamos a dar un Estado más capaz, más potente, con planificación y presupuestación articulado, yendo en una misma dirección, o vamos a seguir con plan por un lado y presupuesto por el otro y comprometiendo la calidad del gasto público y los recursos de la gente. Entonces, queremos trascender eso, queremos transformar eso de forma definitiva. La economía dominicana ha seguido ritmo de crecimiento. Ahora parece que vamos a tener un crecimiento récord en América Latina, superando, yo creo que Guyana es el único que se unirá por delante, y Guyana es un pequeño paísito, ¿verdad? Pero la República Dominicana parece muy alto. Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional se señalan los altos niveles de desigualdad que hay en el país. Una manera de combatirlo, dicen algunos, es mejorando los salarios para la gente que trabaja. Dentro de la reforma fiscal, ¿se está contemplando elevar los sueldos? Mira, para empezar toca a inicio del año que viene un aumento salarial. Pero ese es al salario mínimo. No, pero eso cuando llevas el salario mínimo, en teoría. Cuando sube el salario mínimo, todos los salarios suben, aunque no suben necesariamente en la misma proporción. Eso no es así automáticamente. Eso es más en teoría. Pero Alberto se refiere a un proceso tal vez más, exactamente más agresivo. En el 92, se hacía referencia al 92. Una de las claves que amortiguó un poco los efectos negativos para la población de la reforma que se hizo, que yo creo la más grande, la más profunda que hemos tenido en toda la historia, fue que se aumentó sustancialmente el salario, por ley. Alberto, pero en este gobierno... Por ley, porque el empresariado decía que eso tenía que ir al Comité Nacional de Salario. Y Balaguer se alocó, mandó un proyecto de ley y dijo, aprueben esto, y en 3 días estaba aprobado. En este gobierno han habido los aumentos de salarios reales más altos que hemos tenido en mucho tiempo. Y ya la República Dominicana lleva desde 2017 todos los aumentos de salarios que han habido, especialmente en este periodo de gobierno, han sido sensiblemente más elevados que los niveles de inflación. Pero en el caso del Estado, te hago la puntualización. Tú estás hablando de... También en el Estado, claro. En el Estado es obvio que hay mejoría en los salarios de los profesionales, los profesores, los médicos. Pero óyeme, los policías. Tenemos gente que ganan 5,000 pesos mensuales en ayuntamientos. Yo me estaba refiriendo primero, vamos a ver los salarios generales. Vendrá un aumento de salario sensible, que va a permitir que junto con las transferencias monetarias los efectos no deseados de la reforma tributaria sobre la población de menores ingresos sean compensados o más que compensados. Eso sin duda va a venir. Y vamos a seguir en esta senda de aumentos de salario por encima de la inflación, que vayan elevando el salario real, es decir, el poder de compra de los salarios en todos los niveles. Obviamente la fuerza legal que tenemos en este momento es actuar sobre los salarios mínimos. Eso es a nivel privado. A nivel público habrá que, eso se ha estado discutiendo, elevar el salario mínimo al sector público. Hubo un aumento del salario mínimo al sector público, si mal no recuerdo, en 2018, 2019, algo así. Recuérdate que estaba en 5,000 y fue elevado a 10,000. Creo que es de justicia elevar el salario mínimo del sector público, pero no tanto por los perceptores de salario, los perceptores y las perceptoras de salario, aquellos que perciben ingresos, salarios muy bajos en el sector público, que son muy pocos, sino por las pensiones. Porque tan pronto aumentas el salario mínimo, aumentan las pensiones más bajas, que son la mayoría. Y eso es muy importante. En un país con un régimen
de pensiones tan frágil, tan limitado, que cubre tan poco, elevar las pensiones de los pensionados del Estado que perciben estas 10,000 pesos sería importante. Yo creo que ese es el principal objetivo. Se acaba de mandar un proyecto de presupuesto para el año próximo que no incluye lo que va a pasar con la reforma. No, que no hay ley. Si no hay ley no puede incluir. Tú no puedes aprobar una ley que no tengas de sustento o una ley... Pero quiere decir eso que inmediatamente se produzca la reforma. Habrá que hacer enviar una adenda. Un presupuesto reformulado. Exacto, claro, y que identifique claramente cuáles serían el destino de los nuevos ingresos. Estimar los nuevos ingresos y cuál sería su destino, sin duda. Con el permiso suyo y de la audiencia, vamos a hacer una pausa. Esto ha estado tan bueno que no hemos querido soltarlo al ministro. Gracias, damas y caballeros, por su compañía. Aquí seguimos conversando con Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ya él dio una primicia aquí, y es que los salarios de los trabajadores van a incrementarse a partir de la reforma fiscal, incluyendo la del Estado. Y esa es una buena... Bueno, yo no estoy diciendo que va a ser de inmediato, pero claramente ya toca el ciclo. Y obviamente ese aumento de salarios en el Estado, pero también en los salarios no sectorizados, salarios mínimos no sectorizados, es de justicia, que aumentan en un contexto de reforma tributaria que va a incrementar los gravámenes sobre bienes que consume la población. Pero en el caso de la empleomanía pública, esto debería incluir los ayuntamientos, no estaría tan fácil. Bueno, uno de los elementos uno de los objetivos de la reforma va a ser financiar mejor los ayuntamientos también. Eso mismo. O sea, no... lo cual ha comenzado, lo único que no aplicando la ley, sino... Quizás difícilmente podamos aspirar a aplicar la ley, pero podemos aspirar a caminar, pero a reducir la brecha. Ir, y además fortaleciendo aumentándose sustancialmente el presupuesto, y fortaleciendo las capacidades de los ayuntamientos para gastar mejor. Y los ayuntamientos, que son los que tienen más libertad para hacer esto, han estado aplicando una política salarial verdaderamente desastrosa, yo diría. Y es que necesitan 200 empleados, un ayuntamiento pequeño, la mayoría son pequeños, sí, y tienen 400. Pero es con los mismos recursos. Entonces, tienen que dividir los salarios de uno para 3. Y el personal que pueden contratar con esos salarios, un personal que no tiene suficiente capacidad para que el ayuntamiento logre proveer lo que tiene que proveer. Eso sí es serio, ese sí es un tema muy serio que no depende ya del poder ejecutivo. Entonces se convierte en una política social, una política de... Una política social, te tengo aquí para que tú tengas luego de ingreso. Exacto. Pero no mejora. Pero entonces, se atiende lo urgente, que es las necesidades de dinero de la población, y no lo importante. Sí. Que es la capacidad de... Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Claro. Los municipalistas hablan poco de esto, pero indagando, viendo, la inmensa mayoría de los ayuntamientos carecen de un verdadero departamento de planificación urbana. Y hoy se está hablando de ley... Y de ordenamiento territorial. Exacto. Que dicho sea de paso, está bajo jurisdicción de economía. Sí, es correcto. De economía. ¿Cómo aplicar eso? Hay ayuntamientos que dicen, pero ¿y cómo yo le pago a un arquitecto? Lo primero que hay que crear, Adalberto y Millicent, es una academia en el tema de ordenamiento. Sí. Es decir, necesitamos formar a gente en el tema de ordenamiento y que vayan a los ayuntamientos. Pero hay gente formada, pero no suficiente. Hay poca gente formada. Y luego, efectivamente, el salario que pagan los ayuntamientos. Exactamente. ¿Cómo tú contratas técnicos? Exactamente. A mí me decía uno, bueno, pero espérate, yo nombré uno y me duró 2 semanas. Se fue, consiguió un empleo bueno. Claro. Y se fue, porque es imposible con esas condiciones que tienen los ayuntamientos. Y sin la planificación del territorio. Ahí por eso pienso que tanto el Ministerio de Economía como la Liga Municipal Dominicana, trabajando con FEDOMU, tenemos que trabajar juntos para ir transformando eso. Pero la base de esto es política, ese es el tema. O sea, hay una cultura política, que lo reveló la encuesta
de cultura democrática, los resultados de la encuesta de cultura democrática que sacamos, que hay una legitimidad del clientelismo y por lo tanto una parte de la población espera retribución económica por un trabajo político. El resultado es que compromete la capacidad institucional del Estado en ese nivel, en el nivel municipal, para cumplir con su rol. Y la academia que propone, entonces hay que ir transformando esa cultura política para que la ciudadanía vaya exigiéndole a los gobiernos locales lo que tienen que exigirle, claro, sabiendo los recursos que manejan, pero en la medida en que la ciudadanía les reclame los servicios públicos a las alcaldías y estas alcaldías vayan dando respuesta, entonces la sociedad en general se va a sentir más confiada también en decir y en presionar al Estado a que financie mejor los ayuntamientos, pero además a presionar a los ayuntamientos a fortalecer su propia capacidad de recaudatoria, porque también no solo se trata de transferencia del gobierno, eso también es un problema, es decir, se trata de complementar las transferencias gubernamentales con la capacidad de recaudatoria propia. Los van a hacer los partidos, porque los partidos tampoco tienen academia, no tienen escuela. Claro. Y eso hay que irlo cambiando. Una vez lo hubo. Y eso hay que irlo cambiando. Y entonces tú tienes que la gente ingresa no en función de capacidades ni de vocación de servicios a estos partidos y llegan al poder a través de ellos, sino en función de otras cosas. Sí. Es un problema serio. Por eso nosotros quisimos poner todas las cartas sobre la mesa en esa materia de la cultura política, porque condiciona la capacidad del Estado, y lo primero que hay que hacer es revelarlo, mostrarlo. Ustedes hicieron la encuesta que ha tenido bastante divulgación, pero eso se utiliza internamente. Tenemos que utilizarla, claro que sí. Yo empezaría por la escuela, empezaríamos por el sistema educativo. Es decir, ahí es que hay que ir transformando los valores democráticos, no solo por la escuela, pero es un punto de fundamental. Vimos también, y lo anunció el gobierno, un esfuerzo por mejorar la publicidad estatal. Se hablaba de qué instituciones necesitan publicidad, programas educativos, que no tenemos. Yo digo el Intran, con el tránsito. Pero yo no me explico cómo es posible que no pueda existir un programa de educación vial amplio, de persuasión, mientras que hay instituciones que no tienen vínculo directo con los consumidores, anunciándose todos los días. Y eso te genera mucho más legitimidad en el Estado. Si cuando tú tienes una institución haciendo una labor educativa a través de los medios, como el tema de educación vial, el Estado mismo se legitima. La democracia se fortalece cuando tiene este tipo de actuaciones. Yo pero bueno, ha mejorado un poquito, pero no mucho. Todavía la publicidad estatal sigue centrada en resaltar los logros particulares de un determinado incumbente. Las figuras. Las figuras. No y a veces inclusive atropellando a la gente, porque cuando tú ves a veces de que a una mamá dando las gracias porque le prestaron un servicio. El gobierno ha propuesto en la semanal de hace 2 semanas, propuso ir transformando eso, cambiando eso. También los medios tienen que ayudar. Ya habían hablado de una nueva reglamentación que no se aplicaba. Claro. Pero ahí también los medios tienen que ayudar, ¿no? Porque también los medios presionan, o sea, empujan. Viven de la publicidad. Los medios viven de la publicidad, pero la publicidad no te dice la calidad la determina el gobierno. Claro, no. Y el gobierno la responsabilidad fundamental es del Estado, sin duda. Es del Estado dominicano. Pero necesitamos y los contenidos. Pero necesitamos que gente como ustedes así continúen empujando en esa dirección. Cuentan con nuestro respaldo, estamos de acuerdo con eso, creemos que tenemos que poner el dinero de la gente a trabajar donde tiene que trabajar. Si en publicidad individual, eso no, aunque sea poco, y es verdad, el gobierno ha dicho, miren, la publicidad gubernamental es una fracción de lo que era en términos del gasto del gobierno, eso es verdad, y eso se puede decir perfectamente, pero necesitamos que el mensaje llegue más fuerte de que mucho o poco sea para el bien colectivo, no para mostrar lo que has logrado. Muy bien. Se acabó el tiempo, Milis. Agradecer al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, por haber acogido esta invitación
a venir a conversar aquí en 1+1. Muchísimas gracias, ministro. A él y a su equipo. Su equipo, sí, por aquí anda la profesora Elvira Lora. Elvira Lora. Pieza fundamental para poder lograr esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias por iniciar la semana sintonizando 1+1. Mañana, que es martes, estaremos nuevamente aquí a partir de las 7 de la mañana. Así que desde ya la invitación está hecha. Bye.